En tan solo 2 años, la policía, con la ayuda del FBI, frustró 13 ataques a distintos lugares educativos, a distintos colegios, pero estos ataques los estaban pensando los mismos adolescentes, los mismos chicos que acuden a estos establecimientos educativos, por odio, por cuestiones raciales, antisemitismo. A partir de eso, la policía frustró estos 13 ataques. Los últimos 2 se dieron en Jujuy y en Buenos Aires, y eran jóvenes entre 15 y 16 años. Todo se dio a partir de distintas conversaciones que habían mantenido a través de distintas redes sociales, y a partir de eso la alerta y la investigación para dar con estos chicos, y después cuando allanan sus domicilios se dan cuenta de que, por ejemplo, tenían armas blancas y que a partir de eso ya pueden hacer un desastre en cada uno de sus lugares educativos, como también cuál era su situación familiar. En los 2 últimos casos, el de Buenos Aires como el de Jujuy, destacan que los papás estaban separados, pero que más allá de eso, que eso tal vez en la actualidad no sería el problema, es que no había comunicación con los chicos, que los padres veían muy lejos y que tal vez esa atención no se estaba dando y no sabían realmente qué era lo que sucedía puertas adentro de la habitación de los menores. Hablamos de esta situación sobre los adolescentes, pero sobre todo también con estos comportamientos. Y ya estamos en comunicación con Anabela Serventi, psicóloga, para entender un poco más a estos chicos y sobre todo este tipo de acto, ¿no?, que quieren llevar a cabo. Cuanto más violencia se trate, tal vez se sienten más a gusto y lo comparten con otros compañeros. Anabela, buenas tardes. Belén Martínez es mi nombre. Bienvenida a La Voz de la Ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien. tardes. El año pasado la verdad es que tuvimos un montón de casos de estos que salieron en los medios y que Ujú. comentamos con un montón de especialistas también, ¿no? El Sí. punto es, parecería que nos vamos acostumbrando al horror y una vez que pasa la noticia y pasa el tiempo dejamos de hablar de esto, y ese tiempo es clave justamente para implementar las acciones preventivas, para Ujú, evitar que sigan apareciendo este tipo de noticias, ¿no? ujú. Entonces sería interesante o poder sostener a nivel comunidad este tipo de diálogo abierto para sostener a los chicos, digo, justamente cuando aparece este tipo de noticias, ¿no? Donde hay una planificación, donde hay una estrategia, donde hay materiales tangibles, ¿no?, Ujú. para llevar a cabo esa planificación, es porque ahí hay una tensión, ¿no?, una gestión de la ira que estuvo mal encausada, que se sostuvo durante mucho tiempo, ¿no? Digo, Ujú. si hay tiempo para una planificación Claro. justamente, para conseguir los materiales, para sostenerlo, ¿no? ¿Dónde estuvimos los adultos durante Ujú. todo ese tiempo? Es la gran pregunta, ¿no? Sí, y que en todos estos casos tiene el mismo denominador común, que los padres no tenían ni idea lo que estaban gestionando los chicos puertas adentro de su habitación. Nos hemos encontrado con distintos casos que cuando allanan el domicilio han encontrado un montón de herramientas para llevar a cabo ese acto de violencia, y los papás ni idea lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es que se Exacto, llega a eso? A esa exacto. Vos desconexión con los fíjate, padres y los chicos. sí, fíjate que antes, ¿no? Digo, bueno, digo, no es que ha dejado de pasar eso, digo, no Ujú. quiero decir que haya dejado de pasar por completo, pero antes, si tu hijo te pedía permiso para ir a la casa de un compañero o para ir a la Claro, plaza, vos sí. preguntabas quiénes van a estar ahí, quiénes los van a cuidar, ¿no? Con quién te vas a encontrar. Si no es un lugar que uno conocía, el chico no iba a ese lugar. Si no es la plaza que conocemos todos, el chico no va. Ahora, en la red, el chico genera un montón de contactos y transita un montón de Ajá. territorios de los que los adultos no tienen ni idea. Ujú. ¿No? Y esto es exponencial, no solamente a través de las redes sociales. Hay grupos en Telegram, ¿no? Claro. Digo, hay grupos que van dando misiones a los chicos, que por ahí se desbarata un grupo y aparece diseminado nuevamente en múltiples otras plataformas, ¿no? Digo, es muy difícil ir detrás de la cosa digital, como le llamamos Ujú. algunos, ¿no? Digo, pero sí podemos prevenir y ofrecerles alternativas. ¿Qué alternativas no tienen los chicos a tiempo para socializar, para encontrarse, para trabajar en su gestión emocional, para generar otro tipo de intereses más altruistas, más empáticos, más sociales, que no sea este tipo de actividades, Claro. ¿no? ¿Qué situación podemos darnos cuenta de que los chicos, qué comportamientos nos podemos dar cuenta de que estos chicos pueden estar tramando algo, o que tal vez están inmersos en esa situación de odio o de violencia que quieren generar? ¿Tienen algún tipo de comportamiento para darnos cuenta? ¿Se encierran mucho en la habitación, más allá de utilizar la tecnología, ¿no?, el celular, la tablet o lo que fuese? ¿Hay algún tipo de comportamiento Claro. así como para que nos alerte a los más grandes?
Mira, ese es un gran tema para conversar hoy entre especialistas justamente, porque lo que antes uno podía detectar como síntomas o signos propios de personalidades conflictivas o de personalidades incluso con algún perfil psicopático, ¿no? Donde no existe la empatía y demás, hoy se está extendiendo a la general de la población. Hoy gestionamos pésimo las emociones, Claro. carecemos completamente de habilidades socioemocionales, no tenemos tolerancia a la frustración, justamente porque nuestra narrativa cambió y es incompleta, ¿no? Fíjate que no logramos sostener la atención durante el capítulo de una serie sin distraernos con las redes sociales, por ejemplo. Sí, es Eso verdad. lleva a que tengamos muy poca demora de la gratificación, muy baja tolerancia a la frustración y que tengamos conductas mucho más impulsivas porque nuestro sistema de recompensa está completamente alterado, ¿no? Ajá, Entonces, que un adolescente se encierre en su habitación es esperable. Todos los adolescentes y con nosotros mismos cuando fuimos adolescentes lo hemos hecho, ¿no? claro. Entonces, ese no es un indicador en sí mismo de que algo está mal. Ahora, si los chicos tienen conductas impulsivas y explosivas, ¿no? Digo, hoy se ve cada vez más también, porque como te digo, los chicos tienen cero tolerancia a la frustración, entonces ves niños muy pequeñitos que revolean los juguetes con violencia cuando Sí. algo no sale como ellos esperan, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, todo este tipo de indicadores ya no son indicadores aislados de que algo es muy extremo. Entonces, tenemos que empezar a contenerlo desde una edad muy temprana, tenemos que volver al puente por la palabra, ¿no? Para la contención y no que la contención sea la pantalla para apagar un Claro, berrinche, claro. ¿no? Y además también toda la comunidad tenemos que ver qué pasa con los discursos de odio, ¿no? Digo, porque hoy Ujú. prendes un noticiero, encendés Sí. la tele en cualquier canal, digo, y discursos de odio vienen desde las esferas del poder, desde las Ujú. esferas educativas, desde un producto cinematográfico, ¿no? Digo, Claro. entonces, el arte no tiene el fin de educar, pero necesariamente deja algo educativo detrás. Pero Ujú. ¿qué pasa con los contenidos que son de no ficción? Claro, ¿No? Si nosotros claro. legitimamos ese discurso de odio, ¿por qué se los vamos a prohibir a los adolescentes? Ujú, tal cual. Que sobre todo el ejemplo de los adultos, ¿no? Que escuchamos en casa para que luego se repita ese tipo de acción. Anabela pensaba, este trabajo se tiene que hacer en conjunto, porque no solamente papá y mamá tienen que estar en alerta, No. en los colegios también es fundamental. Sí, sí, absolutamente. En principio eso es algo que fuimos aprendiendo con los años, ¿no? Que no necesariamente las figuras de referencia, los adultos criterio de los chicos, Ujú. son los adultos que conviven con esos chicos. Muchas Ajá, veces estas conductas problemáticas las aprenden de esos adultos, ¿no? claro. Entonces, los chicos necesitan otras figuras criterios que pueden desprenderse de cualquier esfera social, puede desprenderse de la escuela, de un club Ujú. de deportes, de un centro cultural. Por eso es que los chicos necesitan transitar múltiples espacios. El punto es que estos espacios han ido desapareciendo, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Claro. ¿La tecnología influye en estos comportamientos? Recién te escuchaba atentamente cuando decías, por ejemplo, los más chiquitos y esa frustración que revuelan algo, enojados, o los chicos con ciertos comportamientos violentos. A veces uno piensa que parece que la realidad se convirtió en un jueguito que uno ve por la compu o por la Play. Sí. ¿Eso influye, por ejemplo, en lo que uno ve o lo que uno juega con cuestiones tecnológicas para que después tengan ese tipo de comportamiento? Sí, muchísimo. Fíjate que hace algunas semanas yo hablaba de esto, ¿no? Cuando uno entra a cualquier red social, lo que ve es el inicio general normalmente. Muy pocas personas ingresan a buscar en la lupita un contenido específico de su interés o a ver su propio contenido, ¿no? Normalmente entras al inicio general y en el rango de un minuto y medio, vos pasaste por toda la activación emocional porque viste un animal que te dio ternura, una noticia Ujú. geopolítica que te indignó, una catástrofe natural que te dejó con desasosiego, algo que te enojó, ¿no? Algo aspiracional que te desprendió el deseo, ¿no? Entonces, toda esa activación emocional que pasa tan rápido y que no se resuelve porque la narrativa de ese contenido es incompleto, porque es muy breve, en tu cuerpo significa una montaña rusa química que tarda Ujú. muchas horas en aplacarse, ¿no? Claro. Entonces, gestionamos de manera incompleta la activación emocional. Si no tenemos una práctica tal vez de respiración consciente, de alguna actividad deportiva, algún separador emocional de eso, Ujú. quedamos en activación emocional, de manera que estamos cada vez más explosivos. Los chicos esto lo tienen todo el tiempo en sus manos y de hecho las recomendaciones de qué cantidad de horas de pantalla según la edad no se cumplen. Los chicos Claro, están usando entre 5 y 8 horas diarias la pantalla, claro, es con lo mucho. cual hay muy poco tiempo para todo lo demás. Ujú. ¿Y hay consultas en tu consultorio? ¿Llegan adultos mayores diciendo, bueno, tengo esta necesidad, necesito que mi niño tenga o niña haga una sesión y empiece tal vez ese tratamiento, esa asistencia psicológica, porque hay cuestiones que no les agradan a los adultos mayores y tal vez no saben cómo manejarlo? ¿Recibís este tipo de consultas más allá de esto que es la noticia y Sí. hablamos de este tema?
Honestamente, menos de las que desearíamos, Claro, ¿sí? claro. Porque tal vez las personas no están muy acostumbradas a que el espacio terapéutico sea también un espacio Ujú, psicoeducativo, donde puedan claro. aprender del ciclo vital de cada uno de la familia, ¿no? ¿Qué es esperable para niños de cierta edad? ¿Qué es esperable para los adolescentes? ¿Qué es Ujú, esperable para un joven adulto emergente, ¿no? Y poder generar acciones concretas para eso. Normalmente se va a apagar incendios a la claro. psicoterapia, no se lo usa como un espacio psicoeducativo. Por eso Ujú, te digo, aparecen consultas menos de las que desearíamos y además aparece esto de, a ver, detrás de este tipo de sintomatología, detrás de este tipo de conductas aparece la pereza también como gran claro. factor, ¿no? Ay, tengo que Entonces, llevarlo a la si uno le sesión y todo eso. propone, claro, Claro, llevarlo a la sesión, hacerse tiempo para eso y ujú, además para cumplir las prescripciones claro, terapéuticas, ¿no? Porque claro. si la prescripción terapéutica es después de las 6 de la tarde, todos los dispositivos Ujú, telefónicos afuera y que exista el juego de rol, que exista el juego de mesa, que existan claro. los temas de conversación, que exista compartir una película completa para poder entrenar, sostener la atención más de 90 minutos en un mismo producto y después poder conversar de eso de manera de practicar argumentación, Ajá, razonamiento, lenguaje. Bueno, necesitamos estar todos disponibles para claro. eso, ¿no? Y en una sociedad que está bastante colapsada y bastante estresada, lo más fácil es que la pantalla medie sobre el berrinche, ¿no? Ujú. Anabela, un gusto charlar con vos. Sos Por favor, clarísima, gracias. muy interesante este tema. Nos gustaría hablar mucho más, pero bueno, gracias por tu tiempo. Muy amable. Por favor, cuando quieran, que estés muy, muy Gracias. bien. Anabela Serventi, psicóloga, a propósito de estos casos que la policía desactivó, al menos 13 casos en particular de violencia en cuanto a chicos que querían atentar en distintos lugares educativos y con últimos casos en San Juan y también en Buenos Aires, con niños entre 15 y 16 años.